batalla de Ayacucho, o sea, cuando se sigue la independencia, es decir, 200 años realmente de la independencia, porque la independencia no fue el 2021, sino el 2024, ¿no? Realmente cuando los españoles se van, porque en 2021 a 2024 todavía estaban peleando ahí en las alturas y pues, disputando, ¿no? La posibilidad de volver a tomar el poder. Pero el 2024, perdón, en 1824, claro, con la batalla de Ayacucho se sella definitivamente. O sea, el 2024 realmente tenemos el bicentenario de la independencia, ¿no? Fáctica, digamos, ¿no? Real. Pero el 2024 no vamos a tener políticos en los cuales nosotros digamos estas personas son honestas y ahora sí el Perú cambió, ¿no es cierto? Entonces la cultura y los valores cambian en largos procesos. Por ejemplo, que todos aprendamos que la honestidad es un valor. ¿Cuánto va a demorar eso? ¿Cuánto creen que demore que se produzca ese cambio? No menos de una generación, no menos de 25 años. Que nosotros seamos puntuales. ¿Cuánto creen que cambie eso? Porque no sé si también saben de que los peruanos somos conocidos por impuntuales, ¿no? Lo primero que ve un extranjero que viene del Oriente o de Estados Unidos o de Europa cuando está acá, lo primero que no entiende es por qué la gente es impuntual. Pero al mes ya saben de que eso es así. Ya saben de que acá inútil es que traten de que la gente sea puntual porque la gente no es puntual, en general, ¿no? Algo ha mejorado eso, ¿no? Algo ha mejorado eso con la aparición de ciertos estándares, digamos, de desarrollo que obligan, pues, a la puntualidad, ¿no? O sea, no es posible un comercio efectivo si es que no hay puntualidad, pues, ¿no? Si no se entrega el producto a tiempo, se pierden las ventas, o sea, no funciona la economía si no hay puntualidad. Pero en otros campos todavía se mantiene eso como vamos a poner un antivalor, ¿no? Porque no es un valor propiamente, pero es parte de la cultura peruana. Y no estoy hablando mal de nosotros, pero más o menos es así o no. A ver, no sé si ustedes me niegan eso y me dicen, no, doctor, ¿qué va? Acá en el Perú la puntualidad es un valor, por favor. Acá todos somos puntuales y todos somos honestos. No es así. Pero digamos en Japón, lo normal es que la gente sea absolutamente puntual, y lo normal es que la gente sea absolutamente honesta. Si tú dejas tu celular en una mesa, te olvidaste, tú puedes regresar al día siguiente y tu celular va a estar ahí. Tu iPhone 14 si quieres, va a estar ahí. O alguien lo ha retirado y lo ha puesto en un lugar donde todos saben de que pueden ir a recuperar un objeto que ha sido dejado. Nadie se lo va a llevar. Y también son puntuales, ¿no? Es una de las cosas que yo primero vi cuando fui. Mi primer viaje fuera del país mío fue en México. Y México era igualito que Perú. Pero después fui a Estados Unidos, a una universidad, y allí todo era puntual. O sea, no se imaginan la sorpresa que yo me di de cómo el tiempo era importantísimo para ellos. Eran súper puntuales, ¿eh? Empezaban en el momento y terminaban cuando tenían que terminar. Porque sabían que después de eso, en esa área iba a haber otra actividad y tenían que retirarse para que puedan proseguir la otra actividad y no hacerlos esperar. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas son cosas que tienen que cambiar. Y tiene que ver eso con la salud, pero por supuesto, todo eso tiene que ver con la salud. Y otros factores que tienen que ver con eso, que son las estructuras más estructurales, ¿no? La clase social, el género, la etnia, ¿no? Acá en nuestro país hay claramente, ¿no? Hay una división de clases. Hay los ricos y los pobres y la clase media, ¿no? A veces parece irreal hablar de eso, pero es así.
Y también hay una desigualdad de género, ¿no es cierto? Hay una desigualdad de género que está anclada en el machismo como base cultural y se ve a diario. Y también hay una discriminación, una desigualdad étnica, ¿no es cierto? Entonces todo eso importa, corresponde, tiene relación, reflejo con la salud. ¿Ya? Y por eso, para cambiar eso hay que hacer varias cosas, ¿no? Para poder modificar esta relación que Marmot llama la gradiente social, ¿no? Porque para que se pueda lograr la salud, entendiendo de que a mayor riqueza, menor enfermedad y muerte, y a menor riqueza, mayor enfermedad y muerte, esa relación inversa, hay que propender a objetivos mayores como los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y esa es una agenda para la salud pública también. O sea, todos tenemos que mirar esta agenda. Y es una agenda interrelacionada, ¿no? Porque los determinantes sociales tienen que ver con los diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Y la salud, por ejemplo, que es donde nosotros nos encasillamos y pensamos que todo es salud, tiene que ver con eventos que provienen de otras esferas, ¿no? Como el consumo, como la sostenibilidad ambiental, como el uso de la energía no contaminante, como la necesidad de agua limpia y segura, que no tenemos en gran parte del país, o como procesos que ya no podemos detener, como el cambio climático, ¿no? Y solamente podemos mitigar sus efectos, porque todo esto va a afectar definitivamente la salud y bienestar. Y eso se ha visto en la pandemia, eso es lo que dijimos con Singer, ¿no? Y eso es lo que decía Horton, ¿no? Que, claro, y es más, miren, ahorita no es acaso una cosa de sentido común, que la vacuna es la salvación. No hemos aprendido que la vacuna es la salvación. Y así parece ser, ¿no? Decimos, uy, ya estamos vacunados, no pasa nada, no nos vamos a morir, ya se acabó la pandemia. Todavía es muy temprano para decir que la pandemia acabó. No se sabe cuál es su derrotero, no se sabe qué aparecerá, producto de la misma pandemia. Todavía estamos en la pandemia, no ha terminado la pandemia. Por eso Horton dice, no importa cuán efectivo sea un tratamiento o cuán protector una vacuna, una solución para COVID puramente biomédica fracasará. Miren lo que dice Horton, ¿eh? Horton es médico editorialista de una de las publicaciones más famosas del mundo, 200 años de historia del Lancet. Miren lo que está diciendo. Pero nosotros pensamos que con la vacuna ya vencimos, ¿no? Que la ciencia otra vez venció al virus. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, ahora tenemos la última parte, estamos bien en el tiempo. Creo que hemos enfatizado algunos aspectos. Ahí habíamos hecho, pero he querido recuperarlo, ¿saben por qué? Porque hice mi ronda de preguntas al comienzo y no parecíamos recordar lo que habíamos hecho. Y espero que ahora sí quede más claro, ¿no? Quede más claro. ¿Alguna interacción? ¿Alguna referencia? ¿Alguna cosa quisieran decir ustedes? Está claro, creo, ¿no? A ver, Cintia. A veces no sé si están ahí o no están, ¿eh? Voy a poner el link de asistencia, por favor, para que... Cintia, por favor, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo o no? Bueno, sí, doctor, estoy de acuerdo con la información que usted ha brindado. Y algo que me llamó mucho la atención en este caso es Kant, ¿no? Sobre la teoría de las revoluciones, en la cual como al agruparse las anomalías se genera la crisis, ¿no? Claro. Y cuando ya se haya como una especie de solución a esa anomalía, es ahí donde empieza esa revolución, ¿no?
la llamada revolución científica. Ajá. Sí, pero tienen que ser muchas anomalías. O sea, recuerda, no olvides eso, es un cúmulo de anomalías, ¿no? Ahorita todavía estamos, como lo digo, en el paradigma biomédico bollante, no hay ningún problema, ¿no? Muy bien, entonces, miren, no se preocupen, no es mi objetivo que ustedes manejen los conceptos con perfección, ¿no? Sino que se manifieste, que planteen sus dudas, porque yo soy consciente del poquísimo tiempo que tenemos para esto y decir más cosas técnicas no va a ayudar a consolidar. Creo que es más importante de machacar, ¿no? Insistir en que el paradigma es fundamental y que es insuficiente para la salud pública que tenemos. Tenemos que ampliar nuestros horizontes, tenemos que mirar con más cuidado otras materias como las ciencias sociales, ¿no? La antropología. El día lunes de esta semana, sí, el lunes, yo invité a un amigo, un antropólogo, para que le haga una charla a los alumnos y les contó pues un universo de cosas que ellos jamás habían escuchado, ¿no? Y les hizo una recreación de un episodio que él vivió cuando a una mujer, una médico, le dijo de que tenía que venir pues a la consulta limpia, que cómo era posible que venga tan cochina, ¿no? Era una falta de respeto, que tenía que venir limpia. Y después eso provocó en la mujer buscar cumplir con eso, con limpiarse, ¿no? Pero con un resultado muy diferente al que la médica pensaba, ¿no? Bueno, vamos a hacer un break, ¿de acuerdo? Ya son las 9, entonces 10 minutos, 9:02, ¿ya? 9:15 ya, 9:15 nos encontramos de nuevo para hacer la última parte final del curso. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Ya, ok, tomemos un café, muchas gracias, tomemos un café y regresamos. Epistemología. Mayra, tu micro está abierto. Sí.
Bien. ¿Estamos aquí? ¿Regresamos? Sí, doctor. Perfecto, muy bien, gracias. Bien, entonces ahora ya terminamos con esta sesión terminamos, y ustedes saben la asignatura. Entonces corresponde también rendir una evaluación, ¿no? Les voy a decir cuáles características va a tener esto, ¿no? Y también quiero actualizar acá mis anotaciones. Rodríguez, Eva Luz Rodríguez, sí, muy bien. Que ha participado bastante hoy día Mayra, Enrique, Denise, Blas, Cintia, ¿cómo se va? Angie, Josebay, Eleni, Delgado, Mary Flores, Belche Rosario, Yemit Cano, Maday Chumbes, José Luis Quiroz, Úrsula Vilca, Eva Urbina, y Eva Luz Rodríguez. Sí, listo. Bueno, no se olviden de que hay que firmar la asistencia, ¿no? Ya todos ustedes tienen el enlace de la asistencia ahí en el chat del Meet, ¿no? Y si no la tienen, hay que copiarla. La voy a volver a copiar, ¿ya? Pero llenen la asistencia, no se olviden, eso es clave para poder. También es María Torrentino, que no sé si ha aparecido recién. Bueno, miren, después les he puesto un enlace, ¿ya? Les he puesto un enlace para el examen, ¿no? Para el examen de epistemología. O sea, ustedes van a dar un examen. Entonces, ya ese enlace lo copian, ¿no? Y cuando lo copian, van a caer en la cuenta de lo que tienen que hacer. A ver, les voy a mostrar. ¿Termino la pantalla? No, doctor, todavía. Ya. Ok. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Ok. Están viendo que dice evaluación final, ¿no es cierto? ¿Es así o no? Sí, doctor. Muy bien. Sí. Ya, perfecto. Miren, esta es la evaluación final de la asignatura. Acá van a poner sus apellidos paterno y materno, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner Ruiz Chávez, por decir, ¿no? Van a poner sus nombres, Darío José, por ejemplo, ¿ya? Van a poner su edad, por decir, vamos a poner 30. Grado de bachiller en qué, ¿no? Medicina, enfermería, obstetricia, odontología, nutrición, ya, por ejemplo, yo soy psicólogo, acá, psicólogo, eligen ahí, ¿no? No hay otras profesiones que tengan ninguno de ustedes, ¿no es cierto? Todos están ahí. Bueno, si es otra profesión, ponen otra profesión, pero todas las principales están acá. Después, ¿dónde realizó sus serums? ¿Ya? Ahí ponen en qué lugar lo realizaron. Porús, por ejemplo acá, Selva de Ucayali. Y van a poner el lugar donde trabajan actualmente, ¿ya? Por ejemplo, pueden poner acá Instituto Nacional de Salud, ¿no? O pueden poner no trabajo, porque hay algunos que están solamente estudiando, creo, ¿no? Etcétera. Una vez que llenado esto, ya pasan al examen en sí. ¿Ya? Esta es la evaluación. Las preguntas son 5. Son 5 preguntas cada pregunta, como ustedes ven ahí vale 4 puntos. ¿Ya? ¿Cuál es la primera pregunta?
Dice, de acuerdo con lo aprendido, ¿considera usted importante la epistemología en su formación? Explique por qué e indique al menos un tema que le resultó relevante. ¿De acuerdo? ¿Considera usted importante la epistemología? O sea, díganlo sinceramente, digan lo que piensan. Recuerden que la pregunta es abierta y va a ser calificada, yo voy a leer las respuestas, ¿no? De cada cual. Las respuestas pueden ser como un párrafo de 7 líneas u 8, o puede ser media página, no hay problema. Ustedes pongan lo que ustedes consideren. ¿Ya? Lo importante es que ustedes me demuestren acá, con argumentos, si es relevante o no es relevante para su formación. Porque alguien me puede decir, no, no es relevante para la formación, no sé, también. Por ejemplo, pueden, pero si lo sustentan adecuadamente, ¿por qué? O si es relevante, también tienen que decir igual, no basta decir, sí es relevante, muy importante, ¿no? Tampoco es eso. Tienen que decir por qué. ¿Qué cosas les permite la epistemología en su formación como salubristas? ¿Por qué es importante? ¿Ya? Segunda pregunta. En su formación de pregrado, usted se ha formado en el marco de un paradigma. Acá está mal, de un paradigma, ¿ya? En un marco de un paradigma. Ya saben ustedes cuál paradigma es, ¿no es cierto? ¿Considera usted que este paradigma es adecuado en su formación como maestro en salud pública? ¿Por qué? ¿De acuerdo? Entonces ustedes tienen que poner acá, si consideran que el paradigma en el cual se han formado en pregrado es adecuado como maestro para su formación como maestro en salud pública. Tienen que poner si es adecuado o no es adecuado y por qué. ¿De acuerdo? Está claro, ¿no? No hay dificultad en entender esta pregunta, creo. El sentido está muy claro. Tercero, ¿qué opina usted sobre la perspectiva de los neopositivistas de que las ciencias sociales y naturales deben tener un mismo método y objetivos? ¿Ya? ¿Qué opina usted sobre la perspectiva? Si ustedes buscan neopositivismo, positivismo lógico, Círculo de Viena, ahí van a encontrar lo que pensaban los neopositivistas respecto a las ciencias sociales, a las ciencias naturales y a que deben tener un mismo método y objetivos. Contestan acá, ¿de acuerdo? También con toda la amplitud que ustedes consideren. 4. Desarrolle su idea de investigación señalando título provisional, objetivos e indicando finalmente qué tipo de enfoque utilizaría y por qué. Para responder eso tienen que escuchar lo que viene a continuación, ¿no? Lo que vamos a terminar. Pero ustedes acá tienen que desarrollar. Por ejemplo, todos ustedes ahora ya tienen un título provisional, más o menos ya tienen una idea de lo que van a investigar, ¿no es cierto?, para su tesis. Entonces necesito que me pongan ese título, aunque vayan a cambiarlo después, no importa, lo que tienen ahora, porque ahorita ya tienen que tener algo sobre qué van a trabajar, ¿ya? ¿Cuáles son sus objetivos en ese trabajo? Corto, ¿ah? No quiero que me pongan ahí el proyecto de investigación ni nada, simplemente datos. Título profesional, objetivos, y finalmente van a indicar qué tipo de enfoque van a utilizar y por qué. Ahora les voy a explicar cuáles son los enfoques. ¿Ok? Y la última pregunta. En torno a la actual pandemia y usando lo aprendido en el curso, ¿en qué sentido se ha modificado su visión de este problema y señale de qué modo ayuda a un mejor abordaje del mismo? A ver, ustedes son maestrandos de la pandemia. Ustedes han empezado la maestría en plena pandemia, ¿no es cierto? El año pasado, o este año. ¿Cuándo han empezado este año, no es cierto? Este año, ya, pero, ok, muy bien. Pero están en la pandemia, ¿ya? Hay otros que son totalmente pandémicos, digamos, los que empezaron el año pasado, por ejemplo, ¿no? Pero ya, ustedes están en la pandemia todavía, y esta promoción y la que viene todavía están en pandemia, todavía no terminamos la pandemia. Bueno, en torno a la actual pandemia, ya saben de que es la COVID-19, ¿no? Y usando lo aprendido en el curso. ¿En qué sentido ha
han modificado su visión de este problema, ustedes, ¿ya? Y señale de qué modo ayuda esta nueva visión, si es que la tienen, a un mejor abordaje del mismo, o sea, de la COVID-19. A un mejor entendimiento, si quieren, ¿ya? A un mejor entendimiento de la pandemia de COVID-19. ¿Comprendido? ¿Ya? Si yo le pregunto a mis alumnos, me dicen, ¿qué cosa causó la pandemia? Un virus. ¿Cómo se llama ese virus? SARS-CoV-2. ¿Por qué se llama SARS-CoV-2? Porque es síndrome de estrés respiratorio severo, ¿no? Agudo y severo, SARS, ¿no? CoV, porque es un coronavirus, CoV, coronavirus, y 2, porque ha habido un anterior coronavirus, uno que era el SARS, nada más. El virus SARS, ahora se llama SARS-CoV-2. ¿De acuerdo? Pero esa respuesta que me da un estudiante de primer año o de segundo año no es la que yo esperaría de ustedes, ¿no es cierto? Pero seguramente cuando ustedes vinieron a la maestría, pensaban que la pandemia, de repente ya habían entendido otras cosas, pero ahora con esta reflexión que hemos hecho sobre la epistemología, o sea, sobre la reflexión en relación a la ciencia que observa la pandemia, ¿han modificado la visión sobre la pandemia o no? Y si la han modificado, ¿cómo? Tienen que decirme cómo esta nueva visión ayuda a un mejor entendimiento de la pandemia. ¿De acuerdo? ¿Está clara la pregunta o no? ¿O está confusa? Está clara. Perfecto, muchas gracias. Entonces, esas son las 5 preguntas que tienen, y después ya envían, ¿no? Después ya llegaron todo, envían. Mientras que no envíen, van a mantener sus respuestas ahí. O sea, ustedes pueden avanzar un día, o yo diría mejor, lo copian en Word, lo copian la pregunta, la copian la pregunta en un Word y responden ahí en Word y después la respuesta la pasan acá, ¿no? La copian, hacen un copy y pega. Por ejemplo, acá copian esto y la respuesta la pegan ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera no se les pierde nunca. Y cuando ya tengan todo completo, las 5, porque tienen que estar completas las 5 respuestas, ahí lo envían. Y dicen enviar. Ahí no me va a dejar enviar porque la respuesta está en blanco. Tienen que enviar. No olviden usar su correo institucional para poder hacer esto. Pero esto es la evaluación. ¿Está claro? Sí, doctor. Perfecto. ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta o no? ¿Hasta qué cuándo hora? tenemos? Muy bien, ahora sí me han dado una buena pregunta. A ver, díganme ustedes hasta cuándo quieren. Sí, de verdad, les digo. Yo les puedo decir hasta mañana, pero ustedes me dicen hasta cuándo quieren. Puede ser hasta el próximo viernes, profesor. Me parece muy bien. Y a mí me parece muy bien. ¿Qué les parece? ¿Hasta el próximo viernes están de acuerdo? Sí. Sí, está bien, doctor. Excelente. Entonces queda así hasta el próximo viernes. Ya, no vamos a tener clase el próximo viernes, pero ya ustedes hasta el próximo viernes a las 12 de la noche me envían las respuestas. ¿Ya? Yo las reviso, los califico. Sí, no, ningún problema. Toda la comprensión para eso, ¿no? Yo el próximo domingo estoy viajando a la Universidad Autónoma de México, que tenía la suerte que me inviten también. Y pero igual yo pues ya, estando en internet yo puedo verlo. Así les voy a pedir a todos que me envíen hasta el próximo viernes a las 12 de la noche. ¿Ya? Porque como ustedes saben, cuando envían aparece ahí la hora, el día y todo lo demás, ¿no? Y si no me entregan las respuestas, yo no tengo cómo calificarlos. Yo solamente tengo el reporte de asistencia, que ya para mí es una indicación, ¿no? De que han estado o no han estado, pero yo más o menos ya tengo una idea, aunque lo más importante para mí es los que participan, siempre, ¿no?
pero el examen es la otra medida. De repente hay algunos que participan poquito, pero tienen el examen y lo hacen bastante bien, entonces eso ya compensa, ¿me entienden, no? Y hay otros que participan y de repente el examen no les sale tan bien, pero como participaron ya se defienden y entonces ahí están, ¿no? Pero si no entregan el examen, ahí sí hay problemas, porque yo no tengo cómo sustentar la nota que ustedes tienen, ¿no? La participación sí la puedo sustentar porque está grabado todo, entonces más o menos ahí queda registro de eso. Pero el examen es lo que en algún momento me piden, a ver, demuestre que ese alumno tiene 14, o demuestre que ese tiene 18, ¿no? Entonces digo, ¿a qué es su examen? ¿A qué está su examen? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, por favor, no se olviden, tienen toda la semana tranquilitos para hacer el examen con calma. Ya les he dicho, pueden copiar las preguntas y en un Word y de ahí responden y después copian la respuesta en el formulario y me lo envían. Y así de esa manera lo dan bonito el examen y en forma completa. Uh-huh. Doctor, ¿y nos puede facilitar los PPTs? Ah, pero por supuesto, miren, justo estaba yo en una deuda con ustedes, realmente he estado, en realidad estoy con deudas por varias partes, no se imagina, y no sé cómo, miren, el lunes tengo un compromiso, una conferencia, me he pasado toda la noche preparando el material para enviarlo, y el día martes tengo una reunión, entonces siempre he estado distraído, pero ahora lo que yo he hecho es copiar compilar todas las clases, ¿ya? Todos los PPTs, ¿de acuerdo? En uno solo, que se llama integración de clases. Entonces ahorita hago ahorita, ¿ya? Para que no tengamos duda, y mejor dicho, ahorita mismo se lo envío al delegado y a la subdelegada, ¿no es cierto? Claro, doctor. Ya, Gracias, Joel, ¿y quién es la subdelegada? María Tolentino. Y María Tolentino, exacto. Ya. Entonces, ahorita antes de irnos, también, doctor. las clases grabadas sí se las voy a pasar. Eso, ¿saben cómo es? Graba el sistema y lo pone en mi correo. Entonces, ahí voy a buscar las que sean de epistemología del grupo B, que es el de ustedes, y se las voy a pasar los enlaces para que ahí puedan ustedes recuperar, ¿no? Pero la presentación el PowerPoint les va a guiar, digamos, más directamente, ¿no? A este propósito, ¿no? Pero sí les voy a pasar a los delegados, ¿ya? Sino que eso sí toma por ejemplo, la de hoy día, ustedes no sé si conocen, ¿no? Se graba, pero no automáticamente no es disponible. Después de un rato me llega la grabación que dice está en proceso su grabación, ¿no? Y pasadas unas horas, a veces son 4 horas, etcétera, recién está disponible para visualizarse. Entonces, por esa razón es que a veces yo me olvido y no lo hacen, no lo logro enviar. Ya está cargando mi correo, mi WhatsApp. No sé por qué está hoy ya tan lento en internet. Aunque no hemos tenido problemas nosotros en la clase, pero sí observo que está lento acá, ¿no? Entonces, ¿quiénes son? A ver, Tolentino. No me deja ni siquiera. Ahí está buscando. Ya, María Tolentino Béjar, ¿no? Sí. Ya. Entonces, María. Cierto. Ya. Ahí está pasando de María. Y es Joel Rocha. Rocha es el otro delegado. Doctor Joel Rocha.
Ahí va. Listo. A ver, María, por favor, verifica en tu WhatsApp. Y Joel está escribiendo ahorita. Ok, no, Joel, ya te llegó el archivo. Integración de sesiones. Exactamente, ahí está todo. Hay 60 láminas. ¿Ya? Ya, perfecto. Está todo, absolutamente todo. Listo, entonces ya ambos delegados tienen, por favor, ustedes, les agradezco, lo comparten con sus compañeros, ¿no? Ahí están todas las clases una tras otra. Todo está juntito. ¿Ya? Claro, ustedes lo suben al grupo, ya ustedes lo administran y lo... ¿Listo? Bueno, entonces vamos a terminar con nuestra sesión. Con lo último que ya falta, ¿no? Bueno, entonces ya tienen las presentaciones, faltan las grabaciones nada más. Y que ustedes hagan el examen durante toda la semana. Listo. Entonces, para la última parte, vamos a tratar el tema de los enfoques, ¿ya? El tema de los enfoques. Esto es rápido, pero es importante. Básicamente hay dos aproximaciones para desarrollar una investigación, dos enfoques que se pueden elegir. Y están sustentados en perspectivas paradigmáticas. Una hacia las ciencias naturales y otra hacia las ciencias sociales. Miren, acá tienen ustedes a Lord Kelvin en esta foto. Lord Kelvin es un personaje del siglo XIX que vivió hasta principios del siglo XX. Se llamaba en realidad William Thomson, Sir William Thomson. Este era un físico escocés, ¿no? Que se llama Lord Kelvin, o sea, el inventor de los grados Kelvin, ¿recuerdan ustedes los grados de temperatura? Porque vivía en un lago que es el lago Kelvin, un condado, ¿no? Y por sus aportes a la ciencia, la reina lo designa Lord, ¿no? Lord Kelvin, adquiere un título nobiliario. Pero Lord Kelvin es el autor de esta frase. Lo que usted mide es lo que conoce. ¿Ya? Lo que usted mide es lo que conoce. En otras palabras, medir es conocer. Medir es conocer. Y en su libro sobre unidades eléctricas de medida, de 1883, libro muy famoso de la física, él tiene esta frase de acá, que significa esto. ¿Qué dice esta frase? Cuando usted puede medir aquello de lo que está hablando y expresarlo en números, usted sabe algo acerca de ello. Pero cuando no puede expresarlo con números, su conocimiento es pobre e insatisfactorio. Puede ser el principio del conocimiento, pero en el fondo casi no se puede decir que haya usted penetrado a la etapa de la ciencia, cualquiera sea el asunto de que se trate. A ver, ¿qué está diciendo Lord Kelvin? Que para la ciencia, lo único que importa es aquello que puede ser medido, ¿no es cierto? Si usted puede expresar las cosas que dice en número, usted sabe algo de lo que está hablando. Pero si usted no puede expresarlo con números, su conocimiento es pobre y casi no se puede decir que haya usted penetrado en la edad de la ciencia. ¿Qué les parece?
¿Qué mentalidad es esta? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cuanti. A ver, ¿qué me dicen? Cuanti. Cuantitativa, muy bien. Cuantitativa, ¿no? Y así es, ¿no? Lord Kelvin es una imagen clarísima de una mentalidad cuantitativa, muy propia de las ciencias naturales, ¿no? Muy propia de la física, de la química, como hemos ya nosotros podido colegir de las conversaciones que hemos tenido en estas semanas. Pero otro físico notabilísimo también, ¿no? Otro físico de gran connotación, tiene una frase diferente. ¿Quién es este físico? Nada menos que Albert Einstein, ¿no? Albert Einstein decía algo radicalmente diferente o matizaba mucho aquello que decía Lord Kelvin. A ver, ¿qué decía Einstein? Que tiene una cita famosa de eso, que tenía, ¿no? Que tenía cuando vivo, una cita famosa en su consultorio, en su oficina, en la Universidad de Princeton, donde él trabajaba, ¿no? Decía esto, nuestro famoso Albert Einstein. ¿Qué significa esto? Miren qué interesante. ¿Qué decía Einstein? Decía, no todo lo que cuenta puede ser contado. No todo lo que puede ser contado cuenta. O si quieren, no todo lo que puede ser contado es importante. Y no todo lo que cuenta puede ser contado. Y no todo lo importante puede ser expresado en números. Es decir, Einstein, que además de ser un físico de polendas, como todos ustedes sabrán, ¿no? Einstein entendía, porque era un humanista también, ¿no?, de que había un valor muy importante en aquellas cosas que se resistían de alguna manera a ser medidas. Y claro, las emociones, las percepciones no pueden ser medidas, ¿no? No se pueden medir los sentimientos, ¿ya? Quizá una aproximación de algún tipo, ¿no? Pero no se puede medir en general. Y esto expresa una mentalidad más amplia, ¿no es cierto?, de un físico, que obviamente un físico trabaja con números, pero que se da cuenta que hay otras cosas del ser humano que son importantes y que sin embargo no se pueden medir. ¿Ya? Entonces, esto nos convoca a los dos enfoques que existen para aproximarse al conocimiento, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo, por supuesto, todo tiene un marco de referencia filosófico. Va a ser el positivismo, o si quieren el neopositivismo, o incluso el postpositivismo, ¿no?, que son prácticamente lo mismo, mentalidad cuantitativa. Hay un enfoque cualitativo que deviene de los referentes filosóficos de la fenomenología, del constructivismo, del naturalismo, del interpretivismo, que son matrices filosóficas que ponen un acento en la reflexión sobre ellos, ¿ya? Es decir, se hace una interpretación de la realidad. No se asume que la realidad está dada, sino que tiene que ser interpretada. ¿Cuál es el supuesto básico del enfoque cuantitativo? Que la realidad está para conocerse y que esto se hace a través de la mente, ¿no?, recibiendo las impresiones que estos objetos suscitan en la mente humana, ¿no? Y en el enfoque cualitativo, más que una realidad que conocer, hay una realidad que descubrir, ojo,
construir e interpretar. Es decir, que la realidad es una construcción. La mente construye la realidad. La realidad es la mente. Hay una diferencia, ¿no?, importante entre una mirada y otra. Para el enfoque cuantitativo, la realidad es objetiva, porque el mundo está afuera, el mundo es externo al investigador. En el enfoque cualitativo, no hay una única realidad objetiva. Existen varias realidades que son construidas durante la investigación. El mundo es construido por el investigador. ¿Se dan cuenta que es diferente? Acá la realidad es interna, ¿no?, porque es construida por el investigador. En el caso del enfoque cuantitativo, la realidad está externa. El investigador la capta objetivamente. Es objetivismo contra subjetivismo. La realidad no cambia en el enfoque cuantitativo. La realidad está ahí afuera, no cambia, pues no puede cambiar, está ahí. En el enfoque cualitativo la realidad sí cambia. Miren, si yo veo una manzana, yo puedo dar cuenta de sus características, ¿no?, así como yo la veo. Es roja o es verde, es grande, es brillante. En el enfoque cualitativo, cuando yo doy cuenta de un fenómeno, vamos a poner histórico o social, ¿no?, la realidad cambia con mis observaciones, porque yo la puedo ver de una manera o de otra manera. O yo la puedo ver de una manera y otro investigador la ve de otra manera. En cambio, frente a una manzana verde, no hay otro investigador que diga, no, es roja o es azul. La manzana siempre va a ser roja o verde, de acuerdo al color que esté ahí. ¿De acuerdo? En el enfoque cuantitativo, la meta es describir, explicar y predecir. Esto es una cosa bien típica. El enfoque cuantitativo busca explicar y predecir. El enfoque cualitativo no. Busca comprender e interpretar los fenómenos. Justamente la matemática me ayuda a predecir. Las fórmulas de gravitación, etcétera, ¿no?, me permiten predecir lo que va a pasar con algo. En cambio, en el enfoque cualitativo, yo no quiero predecir. Yo quiero comprender e interpretar los fenómenos. Es diferente, ¿no? Bueno, esto está en las últimas páginas, en las últimas viñetas de las clases integradas, así que ahí lo van a ver más. En cuanto a otros aspectos, el tipo de lógica que aplican, ¿no? El enfoque cuantitativo aplica la lógica deductiva, ya lo saben, ¿no? Vamos de las leyes a los datos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el planteamiento y para demostrarlo tenemos que usar datos de contrastación, o sea, consecuencias. En cambio, en el enfoque cualitativo, la lógica es al revés, es inductiva. Se va de los datos que yo voy obteniendo a plantear la teoría. Sentido inverso, ¿no? Uno es deductivo hacia abajo, el otro es inductivo hacia arriba. Y esa es una respuesta más o menos de la que está en el examen, porque ¿cuál es la relación entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, de acuerdo al enfoque cualitativo? En el enfoque cuantitativo, propio del positivismo, piensa de que son una unidad y que las ciencias sociales deben recibir los principios que rigen las ciencias naturales. En otras palabras, ciencias sociales y ciencias naturales deben compartir el mismo método y objetivos. Pero en el enfoque cualitativo son diferentes, no se aplican los mismos principios. Puesto que no tienen las mismas metas, recuerden que cuantitativo es explicar y predecir y cualitativo comprender e interpretar. Entonces, la relación entre naturales y sociales es que son diferentes y que no deben tener los mismos principios, por lo tanto no deben compartir el mismo método. Porque un método explicativo corresponde a las ciencias cuantitativas y un método comprensivo
corresponde a las ciencias con el enfoque cualitativo. El investigador cuantitativo es neutral. Se dice que es objetivo, aunque he puesto objetivo entre comillas porque no puede ser totalmente objetivo, ¿no? Pero busca ser imparcial. En cambio, en el enfoque cualitativo, la posición del investigador debe ser explícita. El investigador debe reconocer sus valores y creencias. Por ejemplo, yo puedo ser neutral respecto a un proceso físico, porque un ente físico, una partícula, una molécula no me genera ni antipatía ni nada. En cambio, si yo examino el tema, por ejemplo, de la muerte materna, yo sí tengo, por ejemplo, valores religiosos respecto al problema, o tengo valores respecto a la perspectiva de género frente al problema. Entonces yo debo proponer desde qué punto de vista estoy mirando la investigación. No puedo ser neutral, en otras palabras, ¿no? Si yo observo la muerte materna, no puedo ser neutral porque yo tengo una perspectiva respecto a la muerte materna y en qué momento ocurre esta muerte materna o a qué edad compromete una muerte materna, ¿no? Porque seguramente no es lo mismo una muerte materna de un adolescente que una muerte materna de una persona, digamos, en edad reproductiva estándar, ¿no? 30, 27 años, digamos. Pero que una muerte materna ocurre en una adolescente de 15 o 16 años, ahí sí, ¿no? Yo puedo tener una valoración distinta respecto al tema. No puedo desprenderme de lo que yo pienso respecto al problema del embarazo y al momento en el cual este debe ocurrir, ¿no? Cuando hablamos del enfoque cuantitativo, por tanto, la interacción entre el investigador y el fenómeno es distante, separada, porque no hay involucramiento físico. En el enfoque cualitativo no se puede. Yo tengo que estar próximo y en contacto con el fenómeno observado. Tengo que estar ahí. Un antropólogo, un sociólogo no puede hacer las cosas de lejos. Tiene que hacerla estando en el mismo lugar. En cambio, en el enfoque cuantitativo yo puedo proceder a través de datos o registros que provienen de otras fuentes, ¿no? Y por lo tanto, no me obliga a eso. Incluso si es una partícula, yo puedo trabajar eso a distancia sin ningún problema. En el enfoque cualitativo se reclama de que haya proximidad y contacto, ¿no? Y así como es distante, no hay involucramiento en el enfoque cuantitativo, que sí lo hay en el enfoque cualitativo, ¿no? La interacción psicológica entre investigador y fenómeno es cercana, empática, con involucramiento en el enfoque cualitativo y sin involucramiento en el enfoque cuantitativo. El planteamiento del problema en el enfoque cuantitativo, el planteamiento del problema debe ser delimitado, contado, específico. Les van a pedir que definan bien cuál es el problema. En el cualitativo, no. El problema es abierto, libre, no limitado. Es un enfoque muy flexible. No quiere decir que no sea riguroso, sino que la forma como se plantea el problema puede ser más abierta. En cambio, no. En el enfoque cuantitativo normalmente les piden que hagan un marco teórico y de ahí delimiten exactamente qué cosa es lo que quieren hacer. El uso de la teoría es importante para ajustar los planteamientos que uno tiene al mundo empírico. En el enfoque cualitativo, la teoría solamente es referencial. En realidad, yo voy a construir la teoría en la investigación. Así es en el enfoque cualitativo. La revisión de la literatura es crucial, entonces, en el enfoque cuantitativo. O sea, si yo no tengo marco teórico, no puedo hacer nada. Primero tengo que hacer mi marco teórico, ¿no? Entonces, es crucial. Guía la investigación. Define la teoría de referencia, las hipótesis y el diseño y todas las demás etapas. En cambio, en el enfoque cualitativo, la teoría es menos importante al inicio, pero más relevante en el desarrollo de la investigación, más adelante. Cuando ustedes ya tienen datos, ahí recién van a empezar a buscar el marco teórico. Es diferente. Es diferente.
Miren, la mayoría de profesores no están acostumbrados a trabajar en el enfoque cualitativo, no saben. Pero sí hay cada vez más profesores, ahora hay más que antes, creo que hay 4 así, que conocen el método cualitativo y pueden guiarlos, ¿no? La hipótesis se prueba en el enfoque cualitativo, en cambio, no hay hipótesis. Las hipótesis se generan después. Se dan cuenta que es diferente, ¿no? Y estarán ustedes acostumbrados a que le digan, ¿cuál es tu hipótesis? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu hipótesis? En el enfoque cualitativo la respuesta es, no tengo hipótesis. No tengo, porque no necesito hipótesis, yo lo voy a ir generando durante el proceso de investigación. Solo dice, ¿cómo? ¿Cómo no vas a tener hipótesis? Claro, porque todos piensan con enfoque cuantitativo. El diseño, por tanto, va a ser estructurado, determinado, y va a ser siempre, siempre antes de la recolección. O sea, ustedes no van a lanzarse a hacer nada si es que no tienen un diseño estructurado antes de la recolección. En cambio, en el enfoque cualitativo sí se puede hacer, porque el diseño se construye durante el trabajo de campo. Entonces, es una de las cosas que yo nomás aprendí cuando trabajé en un proyecto donde había investigadores cualitativos. Yo no entendía por qué ellos apelaban de la manera, decían que son desordenados. Yo decía, estos son desordenados, no saben lo que hacen, improvisan todo. No, es que no sabía de que ellos trabajan así porque es otro enfoque de investigación que es propio de las ciencias sociales, ¿ah? Ojo, es propio de las ciencias sociales. Los sociólogos, los antropólogos trabajan con enfoque cualitativo generalmente. Y por eso es que no los entendía. Ya después fui aprendiendo cómo es que se trabaja en ese enfoque, ¿no? Y es muy importante, por supuesto, en salud es bien importante, ¿no? Revela cosas que el enfoque cuantitativo no puede. Como, ¿qué pasó? Se fue el PowerPoint. Por alguna razón. Ahorita lo recuperamos. Como el enfoque cuantitativo busca explicar y predecir, recuerden, siempre va a querer generalizar los resultados, por lo tanto tiene que tener una muestra representativa, ¿no? Siempre les van a decir el tamaño de la muestra. En cambio, en el enfoque cualitativo no se pretende generalizar los resultados. ¿No estás viendo? No. Ya. O sea, lo que perdí fue Ya. Ok, ahora sí. ¿Ya está? ¿Se ve o no? Ahora sí, otro. Ya, gracias. Entonces, le decía que en el enfoque cuantitativo buscamos generalizar, ¿no? Y siempre pedimos una muestra representativa. En cambio, en el enfoque cualitativo no se pretende generalizar resultados. La composición de la muestra en el enfoque cuantitativo debe ser representativa. Estadísticamente se dice representativa, ¿no? En el enfoque cualitativo no es así, ¿no? En el enfoque cualitativo los casos son individuales, no son representativos. No importa eso, no se quiere generalizar, se quiere simplemente describir lo que se está viendo. Miren, una de mis compañeras de la maestría hizo, creo que les conté la vez pasada, ¿no? Su tesis sobre 18 casos, creo. Se llamaba algo así como
¿cómo le llamaba ya? Autopercepción del cuerpo en mujeres de una comunidad amazónica, ¿no? Y lo que hizo fue entrevistas a las personas que vivían en esa comunidad, y eso fue su tesis. Y se la aceptaron, y la aprobaron. Fue una de las primeras que hizo su maestría porque trabajaba sobre la autopercepción del cuerpo que tenían las mujeres de una comunidad amazónica. Y fue un lindo trabajo representativo de ese enfoque. Miren, pueden buscar ahí su tesis de Susana Chávez, de Salud Pública. Naturaleza de los datos, en el enfoque cuantitativo, bueno, los datos son numéricos, ya está clarísimo, ¿no? En cambio, en el enfoque cualitativo, los datos son textos, narraciones, significados. O sea, no son números, sino son textos. Son letras, son palabras, son oraciones que se van registrando para connotar la forma como la gente percibe determinadas cosas, ¿no? Por lo tanto, se graban, ¿no? Se graban, incluso se pueden filmar también. Y eso va a dar una imagen más precisa de lo que se está recolectándose. El tipo de datos se dice que son datos duros o datos confiables, porque son números. En cambio, los datos del enfoque cualitativo se llaman datos profundos, datos enriquecedores, ¿ya? Y justamente la expresión de una persona permite captar esa complejidad, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona le pregunta a una mujer que fue sometida a un aborto y llega al establecimiento porque tiene una fiebre, etcétera, porque se quedó un trozo y tiene una infección, entonces la forma como es tratada esa persona, ¿no? Por el personal de salud. La persona cuando narra le preguntan esa experiencia, o puede ser la experiencia de la pérdida de su neonato, digamos, ¿no? O sea, también caso de muerte neonatal, ¿no? Y uno le pregunta sobre esas cosas, eso moviliza en esa persona sentimientos, recuerdos, dolor, ¿no? Y a veces uno pregunta y la gente no contesta, se queda callada. 1, 2, 5, 10 minutos, no contesta nada y uno no sabe qué hacer. Y después de un rato, cuando la gente ha recordado, ha sufrido, ha rememorado todo ese momento, empieza a hablar y decir, ¿no? Bueno, cuando yo fue así, pasar, ¿no? Y todo eso se registra. Y uno tiene que estimar por qué ese silencio tan prolongado, a qué se debe, ¿no? Y después se va logrando enriquecer esa información. Es bien importante y un trabajo muy interesante de enfoque cualitativo. La recolección de datos, se usan instrumentos, encuestas, aparatos, ¿no? Fichas de recolección. Por ejemplo, un censo o una encuesta es enfoque cuantitativo, no es enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo son entrevistas a profundidad, grupos focales, etcétera, ¿no? Historias de vida, es diferente. A veces uno cuando pone una encuesta donde pregunta sobre qué es lo que la gente piensa de algo, cree que es cualitativo. No es cualitativo, eso es cuantitativo. En el enfoque cualitativo, el instrumento es el investigador el que pregunta y el que capta los detalles, ese es el instrumento, la misma persona es el instrumento. Y finalmente, ¿cuál es la finalidad de los datos en el enfoque cuantitativo? Describir las variables y explicar sus cambios y movimientos para predecir lo que va a pasar. En el enfoque cualitativo, el fin del análisis es comprender a las personas y sus contextos, lo que la gente piensa y sus contextos, ¿no? Las características del análisis de los datos: sistemático, basado en variables, puede ser estadística descriptiva o inferencial, y es siempre luego de la recolección. En el enfoque cualitativo depende del modo, ¿no? A veces solamente la estadística es el conteo porque hay que saber, pues son 18, 20, 22 nada más. Está basado en casos y en las manifestaciones de estos casos. Y el análisis es simultáneo, o sea, uno apenas tiene una entrevista, ya puede empezar a analizarla. No necesita tener una entrevista y completar todas para analizarla.
En cambio, yo no puedo proyectar un dato inferencial a través de una muestra si es que no tengo los datos completos o la muestra completa. El proceso de análisis de datos es con ideas preconcebidas, basadas en las hipótesis que se busca contrastar. En el enfoque cualitativo se busca determinar significados. Una vez que yo tengo todos los datos, todas las narraciones, yo empiezo a construir mi tabla de variables con las frases que son comunes o que representan la misma idea en los textos. Como ustedes ven, es un trabajo totalmente diferente, ¿no? Hay software, se puede utilizar software. Hay un software que se llama Atlas T y hay otro software que se llama Ethnograph, que son para estudios cualitativos. Así como hay SPSS, EpiInfo, R, ¿no? Para hacer análisis estadístico. Y ahora que están haciendo estadística, les van a decir eso, seguramente eso. Cuando hablan de enfoque cualitativo, también hay software para hacer eso. Se dice que el enfoque cualitativo es riguroso, confiable y debe tener validez, pero también en el enfoque cualitativo. En el enfoque cualitativo debe haber credibilidad, debe haber confirmación, valoración y transferencia. Como se dan cuenta, ambos enfoques son distintos, pero ambos enfoques son útiles. Por ejemplo, para la muerte materna, yo puedo hacer una estadística de muerte materna y con eso hago una investigación de salud pública también. Pero si voy al enfoque cualitativo, yo puedo entrevistar, por ejemplo, a los familiares y averiguar qué cosas estuvieron detrás de esa muerte materna, cuáles fueron las demoras que hubo, cómo fue recibida en el establecimiento y cómo consideran ellos que fue tratado el caso, etcétera, 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 ¿no? Es muy diferente, ¿ya? Pero con esto solamente quería mostrarles que hay esas dos ramas de investigación o esos dos enfoques que son muy importantes que ustedes reconozcan y sepan cómo aplicar. Dependiendo de su trabajo de investigación, ustedes van a poder saber cuál es el enfoque que deben utilizar, ¿no? Y un poco ya les he adelantado por ahí una pregunta que ustedes debieran contestar. Entonces, no se olviden, por favor, ¿ya? Tanto a Joel como a María les he pasado ya las clases, pero también les estoy pasando el enlace del examen para que no tengan dificultades, porque cuando se cierra ya el Meet ya se pierde el dato, ¿no es cierto? El enlace, pero ya les he puesto en sus WhatsApp para que ellos lo compartan con ustedes, si es que no lo han copiado. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces, bueno, tenía la cámara apagada, ¿no? Porque no los veía tampoco ustedes. Pero me gustaría, para despedirnos, por favor, por lo menos verlo brevemente y de esa forma terminar esta sesión, ¿no? Yo también he prendido mi cámara y no sale mi cámara, no sale, ¿no? Pero está prendida la cámara, ¿por qué no sale? No. Es raro, voy a cambiar la terminal acá, a ver. Eva Luz, te veo Eva Luz, pero sin luz. Eva. Ya, está prendiendo ya. Evidente. Bueno, veo algunos y me alegra mucho. Eva Luz, gracias, ya pusiste luz. Joel. Muy bien, Mayra, gracias. Enrique. Bueno, eso es siempre un gusto verlo. Ya el próximo año
ya se asume que todo va a ser presencial. A los demás no los veo ya, no sé si están dormidos o no. Denise, Blas, muy bien. Muy bien, me apena, no sé qué pasa, porque mi cosa siempre funciona, no sé qué está pasando ahorita, porque yo tengo que estar prendido, ¿eh? No sé por qué. Voy a tomar una toma para recordar, pero bueno, tengo varias letras, ¿ah? Tengo a G, a C, a A, M, y no sé quién es. Muy bien, bueno, muchas gracias por la paciencia, por el interés. Este es un tema un poco árido, creo haberlo hecho más o menos lúdicamente, de tal manera de que se pueda entender un poco más, pero yo creo que el mensaje lo he reiterado tanto que a estas alturas debe haber quedado sumamente claro para todos, ¿no? Es importante ampliar nuestro horizonte si queremos hacer buena salud pública, que es tan necesaria. Ahí estoy. Pero no, ya sé lo que pasa. Lo que pasa es que se ha seteado con una, a ver, eso lo voy a arreglar. Filtro, doctor. No, sí, pues, caramba, ahí estoy con el cinturón de fuego del Pacífico, en el volcán de Masaya, en Nicaragua, ¿no? Ahí hay un volcán que uno puede ver la lava, se puede subir y ver la lava, ¿no? Que es el volcán de Masaya. Y en ese volcán hay un... Ya encontré la cámara. Nada, no la he detectado. Cámara. Y en el volcán de Masaya, como le digo, bueno, ya yo mismo estoy haciendo aquí, no sé qué pasa. No, es inútil, no sé qué pasa. No está reconociendo la cámara por alguna razón. Bueno, pero ya lo importante es que yo lo veo a ustedes ya me han visto varias veces, ¿no? Ya veo a Maday, creo que no conocía a Maday. Mucho gusto, Maday, Mayra, Eva. Listo. Gerardo, muchas gracias a todos ustedes, muy buenas noches. ¿Ya? Con Joel y con María nos encontramos en el WhatsApp. Cualquier problema que tengan me avisa, pero en principio tenemos hasta el próximo viernes para hacer el examen con tranquilidad. Okay, bien, muy buenas noches y muchas gracias. ¿Eh? Gracias. Hasta pronto. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias a ustedes. Buenas noches.